¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ha hecho la transferencia el Fondo Monetario, ya están aquí los 5.400 millones, no sé si se fueron de nuevo, ¿cómo es esa relación, Carlos? Entran, pero capaz que salgan rápido, ¿no? Bueno, en realidad no entraron los 5.400 porque ya habían descontado, porque el viernes había un vencimiento ya que el gobierno argentino no estaba pagando, de tal manera que no entraron los 5.400. Ya el Fondo Monetario descontó una parte y por supuesto esa parte que fue depositada en el Banco Central se va a esfumar en las próximas semanas porque hay pagos a lo largo del mes de abril con el Fondo Monetario. Esto es un juego contable, como hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? Sí. Ahora, en realidad, pensemos en lo que se habló más allá de este giro, porque el Fondo Monetario emitió finalmente el documento el fin de semana diciendo que el gobierno argentino sobrecumplió las metas del año pasado. Las sobrecumplió. Alguien dirá, ¿qué? ¿Sobrecumplió qué? En realidad es cierto, en términos técnicos, estadísticos, el gobierno argentino se situó por encima de lo que le había exigido el Fondo Monetario a lo largo del 2022. Pero lo importante no es esto, obviamente, son los otros temas que se hablaron en la reunión con el Fondo Monetario y que se traducen en lo que va a ocurrir en las próximas semanas, porque te acuerdas que Biden en realidad había dicho en la reunión con Alberto Fernández que iba a haber un esfuerzo para acompañar a la Argentina en los próximos meses en los problemas que tiene con respecto a la falta de divisas. Y en ese punto lo que fue acordado es que algunos organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, le van a aportar nuevas líneas de crédito al gobierno argentino en los próximos meses por unos 3.000 millones de dólares. El tema es que eso va a estar para junio. ¿Y te acordás que decíamos que Sergio Massa había ido a pasar la gorra y necesitaba recursos urgentemente? Lo que le quedó claro a Sergio Massa la semana pasada, estando en los Estados Unidos, era que va a haber un apoyo del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, pero de cara a los próximos meses, no a las próximas semanas. Claro. Y las urgencias son muchas, y entonces Sergio Massa en Estados Unidos se dio cuenta que tenía que largar el dólar soja de vuelta. ¿Te acordás que habíamos dicho siempre, el dólar soja va a aparecer? La pregunta es cuándo. Y eso iba a estar en función de la pasada de gorra que hiciera Sergio Massa. La pasada de gorra va por buen camino, digámoslo así, pero no en los tiempos y las urgencias que necesita el gobierno argentino. Entonces ya tenemos arriba de la mesa los anuncios para el día miércoles de este dólar agro, como se le va a llamar, porque va a ser un dólar soja, pero también va a servir para ciertos productos, otros productos más, y como siempre ha ocurrido, en realidad es un acuerdo que el gobierno argentino tiene con los exportadores. Y los exportadores le han comprometido, supuestamente, a Massa, que van a liquidar por unos 5.000 millones de dólares a lo largo de este mes de abril. Si eso fuera así, obviamente es un oxígeno que el Banco Central necesita, como alguien que está en el desierto necesita agua, ¿está bien? Y eso es lo que está en juego. Ahora alguien dirá, bueno, entonces todo lo que se habló en Estados Unidos y lo que surge de esto que pasó el fin de semana se remite pura y exclusivamente a la cuestión de la cantidad de dólares y cómo va a ser el Banco Central para mantener su nivel de reservas, etcétera. No, hay otras cosas acá que se hablaron también, porque el Fondo Monetario en este documento que se conoció el fin de semana dice la Argentina sobrecumplió las metas del año pasado, pero hubo varios tirones de oreja, Miguel. Y entre esos tirones de oreja, el Fondo Monetario dijo, acá ratificamos que ustedes tienen que cumplir, que las cuentas fiscales cierren con un déficit del 1,9% este año, y para eso es necesario que cumplan algo que también fue acordado, y es el ajuste progresivo de las tarifas. Agua, luz, gas, transporte, combustibles. Y el gobierno argentino tiene que cumplir en mayo próximo, es decir, el próximo mes, un nuevo ajuste de tarifas de agua, luz, gas, transporte y combustibles en todo el territorio argentino. Y esto está escrito y obviamente tiene que ser hecho. El tirón de oreja también alcanzó para otras cosas, porque el Fondo Monetario se quejó de las irregularidades y los controles de aduana, que generan filtraciones en la cantidad de dólares, que tiene que ver con ineficiencias de la aduana y también será con algunos mecanismos de corrupción.
Hubo otro tirón de oreja con respecto a que el gobierno argentino a comienzos de este año salió con una moratoria jubilatoria previsional que no estaba prevista en el acuerdo. Y entonces el compromiso es que esto no va a volver a ocurrir en lo que resta del acuerdo que el gobierno argentino tiene con el Fondo Monetario. Pero tal vez lo más fuerte en ese punto, más allá del tema de las divisas, ¿no es cierto?, que es el tema central, es las otras consideraciones, es decir, no hay flexibilidades adicionales, o sea que tiene que seguir planteado el acuerdo en términos de tasas de interés por arriba de la inflación, el dólar subiendo en sintonía con la inflación, no tienen que desequilibrarse las cuentas fiscales y sobre todo, y muy fuerte, tiene que continuar el ajuste de las tarifas para cubrir finalmente el costo de producción de los servicios. Quiere decir que de cara a mayo, el gobierno argentino, muy antipáticamente, va a tener que volver a plantear un aumento en las tarifas de agua, luz, gas, transporte, etcétera. Quedan bastante relegada la ambición de bajar al 5 al 4% el índice de inflación mensual, con todos esos ingredientes. Pensando, Miguel, que a partir de mayo vamos a ver un proceso de fuerte recesión y que eso va a ir marcando la cancha con respecto a la inflación, ¿no? Como no vamos a tener para comprar, va a bajar los precios. Todavía no lo estamos visualizando. No, los precios no van a bajar, ¿no es cierto?, pero van a subir probablemente a un ritmo menor. Porque la recesión creo que va a marcar la cancha claramente. A partir de mayo vamos a ver problemas de ruptura en las cadenas de pago, vamos a ver aumento del nivel de cheques rechazados, vamos a empezar a ver el impacto fuerte de miles y miles de millones de dólares y de pesos que no van a estar en circulación en función de lo que fue la sequía. Y eso obviamente va a marcar la cancha, de tal manera que yo sigo pensando que va a haber una desaceleración de la inflación, no baja de precios, sino una inflación que va a subir a un ritmo un poco menor, pero no por un dato positivo, sino por un dato claramente negativo. Y es que nos acercamos a un escenario recesivo de gran magnitud. Bueno, este sería el futuro inmediato nuestro, Carlos, y tal vez del año, ¿no? Meses, sin duda que sí. Y el año habrá que pasarlo así, en ese contexto. Ojalá los 3 dígitos de inflación. ¿Vos ya das por contado que van a ser 3 dígitos? No, yo creo que no. Yo creo que la inflación se puede citar al nivel de todo el año entre el 80 y el 85%. Un golazo eso. Bueno, no es un golazo porque eso es como consecuencia de una recesión furiosa. Sí, lo que estás afirmando, ¿no? La paz de los cementerios. Porque en realidad yo veo muchos consultores desde Buenos Aires, etcétera, y muchas empresas también, y el público en general. Todo el mundo sabe que hubo una sequía. Lo que la mayor parte de la gente todavía no sabe es la magnitud de este siniestro. Claro. Que tiene pocos antecedentes en las últimas décadas en la Argentina. La gente todavía no lo percibió y lo va a empezar a percibir más claramente después de mayo. Bien. Carlos, muchas gracias por la columna de este día lunes. Chao, Miguel, nos gustaría tener noticias más agradables. No, pero ya van a venir, hay que tener paciencia. Gracias, Carlos, hasta luego. Nos vemos, chao, buen día.